Muy buenos días, espero que hayan tenido un descanso. Muy buenos días, espero que hayan tenido un descanso espléndido, sobre todo porque recuperar fuerzas es recuperar también energías interiores y es maravilloso pensar que tenemos todo nuestro corazón dispuesto para abrirnos a la palabra, abrirnos a ese espacio divino y recibir las gracias que Dios nos quiere dar. Y bueno, ya vamos a iniciar con nuestro segundo tema, con el rey Josías, un rey tan exquisito en su hacer, en su quehacer, en sus actos, en toda en ese corazón que está habitado por Dios. Y ese corazón, pues también está latente, muy latente y muy viva, el sentido de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo derecho, lo recto y lo correcto, que quiere hablar sobre todo de un aspecto de justicia, un rey que es justo, un rey que quiere purificar a su pueblo de los ídolos, de las mentalidades erróneas que se han infiltrado en su pueblo y quiere darle su lugar a Dios, su trono, la gloria. Y es bellísimo porque Josías verdaderamente se pone como ese siervo ante Dios, como aquel que es el instrumento para guiar al pueblo y no quiere que ninguno se pierda. Fíjense qué bonita esta mentalidad, no quiere que ninguno se pierda y se sirve de cada personita que el Señor le va poniendo en el camino para confrontarse, para dialogar, para someter incluso sus planes, sus proyectos y se pone en juego. Es un rey de verdaderamente fantástico porque es muy humilde, es un juez que sabe ponerse en su lugar y es verdaderamente, pues sí, también como misterioso, ¿no? Como un rey se pone al servicio de su pueblo, se hace un siervo, poniendo su rol, sus habilidades, sus estrategias para poder purificar el templo, para salvaguardar cada piedra de construcción, para cuidar a cada uno de los trabajadores que tiene a su cuidado, para tener la atención de custodiar la ley, el libro de la ley que han encontrado, de leerlo, de asumirlo, de hacerlo suyo. Y es la palabra de Dios, ¿no? Se enamora de esa palabra y dice, yo voy a cuidar de esto como mi único tesoro. Y por eso él alcanza a encontrarse con esa mirada de Dios, de sentirse un rey amado, elegido y también, pues no solo, también asume su responsabilidad como rey. Nada le quita ese rol. Y por eso Josías se mantiene en su juventud dispuesto a obrar con conciencia en la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos. Y es impresionante cómo lo derecho se refiere a lo justo, a lo que es adecuado, a aquellas decisiones que se toman con verdadera rectitud. No necesita atajos, no necesita hacerse la víctima, ni se justifica, ni lanza defensas o amenazas. Simplemente Josías custodia lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero a los ojos de Dios y no daña a terceros. Él no busca de dañar a terceros, sino que busca de ser justo, misericordioso y bondadoso. No impacta violentamente al prójimo, no usa la violencia hacia aquellos que quieren reconstruir el templo. Al contrario, los escucha, los atiende y como rey se pone a disposición para ayudarles a hacer ese camino de desidolatrarse, de quitarse esos ídolos que se les han pegado durante el camino. Y Él los ayuda, Él va a ser este medio para sacar un bien y sacar bien sus proyectos. Josías tenía que orar mucho ante Dios. Era un hombre abierto al Espíritu, era un hombre abierto a las inspiraciones divinas. No estaba ahí a pensar, ¿y ahora qué hago? No sé qué. Se ponía en oración, doblaba las rodillas y adoraba al único Dios verdadero. Sabía que estando frente al Señor, él podía encontrar luz y claridad en aquello que se iba proponiendo en sus proyectos. Y obviamente Dios le daba las inspiraciones interiores para ir construyendo lo que era mejor para su pueblo, lo que era mejor también para su gente. ¿Cuántas veces nosotros cuando vamos a tener o a proponer un proyecto, pues tenemos que pensarlo bien, tenemos que reflexionarlo, tenemos que escribirlo y meterlo, ¿verdad?, en algo escrito,
para poderlo confrontar con alguien. Eso es de sabios, eso es de gente prudente, eso es de gente que verdaderamente piensa hacer las cosas bien, cuando se mete y se confronta con otros, con que lo dialoga, lo enseña, lo comparte, lo hace don y se deja verdaderamente también. Se confía que el otro le va a dar un buen consejo, que lo va a corregir, que lo va a modificar y que le va a poner una luz diferente, va a enriquecer el trabajo. Y eso es un acto de mucha humildad. Es bellísimo porque a mí me hace pensar que Josías tiene muchas cualidades para entrar en relación con los demás. No está pensando al qué dirán o si me van a juzgar o no me van a querer, me van a rechazar como rey. Él no piensa en eso, él no piensa en este tipo de cosas que a veces atropellan los proyectos, ¿verdad? Sino que se confía en las personas en las cuales va a compartir estos planes y también para tener una adecuada orientación en nuestros proyectos de evangelización es importante asumir el rol que Dios nos confía. Si yo soy formadora o soy orientadora o soy asesora, soy religiosa, asumo mi papel como lo que soy. No me invento un personaje que no soy. Soy lo que debo ser a los ojos de Dios. Y ese es mi llamado, esa es mi vocación. Cuando vivimos plenamente ese llamado en lo que tenemos que hacer y hacerlo lo mejor posible bien, estamos respondiendo a la voluntad de Dios. Asumir que tenemos esta responsabilidad es también hacernos obedientes a la voluntad de Dios. Y me quiero parar aquí un poquito porque la palabra obedientes, audire, quiere decir escuchar bien. Y para escuchar tengo que ponerme ante Dios y escuchar qué es lo que verdaderamente el Señor me está diciendo, que a veces no es tan fácil descifrarlo. Pero cuando yo le propongo y le pongo enfrente, mira Señor, yo quiero hacer esto, me gustaría hacer aquello, yo veo que mi gente tiene necesidad de aquello, mis jóvenes tienen necesidad de escucha, de orientación, de escudriñar la palabra, de purificar sus métodos de oración, de enseñarlos a orar. Señor, yo veo estas necesidades de mi gente. Dime tú, aclárame si es esto lo que tú también quieres para ellos. Y cuando yo pongo ante el Señor esto, voy encontrando claridad, porque siento paz, porque se empiezan a aclarar aquellas cosas que me hacían un poquito de ruido, porque incluso se me pueden venir a la mente personas que me pueden ayudar a orientarme en estos proyectos que están surgiendo, que están naciendo y que ciertamente están ahí porque tienen que salir, tienen que brotar. Josías así era. Él dijo, voy a purificar el templo, vamos a sacar a los ídolos, hay que llevarlos fuera de la ciudad. Invitaba a todos. Y él vivía en su corazón esta decisión porque sabía que era lo bueno, sabía que era lo correcto para ellos, porque los veía en necesidad de darles alimento espiritual, lugar espiritual, momentos de espiritualidad y de oración con su Señor. Y él tenía que propiciar todo esto para ayudar a su pueblo a crecer, a madurar en la fe. Entonces, obedecer es escuchar bien, para escuchar la voluntad de Dios, confrontarla. ¿Con quiénes? Con personas prudentes, con personas de oración, con personas que yo sé que tienen el don del consejo. Hay un salmo que dice, escucha el consejo de los prudentes. Claro, a veces los prudentes son verdaderos, son directos, no se miden porque saben que aquello en lo que les estamos pidiendo un consejo es como debe ser. No tendríamos que ofendernos o sentirnos o decir, la trae contra mí. Nosotros nos acercamos a pedir una sugerencia o pedir un consejo o pedir que nos enriquezca nuestro trabajo. Entonces hay que ir abiertos a todo. Ponernos en juego es ser humildes, ser dóciles también a estas confrontaciones, a estos diálogos y sobre todo pues a ponernos en esa disposición de escucha. Y bueno, y también disponibles a cambiar lo que se tenga que cambiar por el bien de las personitas que el Señor nos va confiando. Saber leer las necesidades que hay atrás de cada uno de nuestros jóvenes, unirnos al compañero que está a nosotros en las pastorales, ver sus cualidades, ver aquello en lo que es bueno, promoverlo, promover a nuestros jóvenes. Josías promovía a su sacerdote, a su profetisa, a todos los que tenía a su servicio, los promovía, no los hacía a un lado, sacaba lo mejor de cada uno. Y eso es el arte de educar a un pueblo, educar el corazón
de aquellos que gobiernan un pueblo, de aquellos que dirigen grupos, de aquellos que orientan, de aquellos que hemos hecho la experiencia de Dios. Entonces es importante asumir verdaderamente nuestro rol de evangelizadores en el mundo. Ustedes son jóvenes y los jóvenes tienen no solamente esa capacidad de abordar proyectos enormes, sino también de abrir su corazón a que Dios tiene un proyecto especial para cada uno de ustedes, y lo más padre de esto es que les da las cualidades para hacerlo. Tendrán miedos, tendrán obstáculos, habrá desafíos, pero tienen la gracia de Dios para hacerlo. Dios necesita de ti, joven. Necesita de tu fortaleza, de tu juventud, de tu entusiasmo, de tu creatividad, porque eso pega muchísimo a los jóvenes que están a tu lado, aquellos que están desorientados, aquellos que necesitan de una persona que los oriente, que los ayude, que los conforte, que los confronte y que los meta en la realidad y en la realidad también de Dios. Es por eso que hay que dejarnos pulir, hay que meternos en ese juego, hay que hacernos don, hay que compartirnos, hay que construirnos y reconstruirnos y sacar y pulirnos de los ídolos y de aquellas mentalidades o ideologías que a veces no nos dejan avanzar. Por eso es importante tener una conciencia recta. Y hablo de esto porque Josías actuó con una rectitud donde no había dobleces, no había pliegues en sus intenciones. Él deseaba darle sobre todo la primacía y la gloria a Dios, darle su lugar, darle su trono. Y la rectitud es respeto, respeto a Dios y respeto a mí mismo, porque la rectitud hace parte de un hilo muy interno de nosotros mismos, y es la parte de la conciencia, es ese espacio donde Dios nos da sugerencias de vitalidad, de alimento espiritual, donde nos dice es por aquí, este es el camino. Nos hace ver lo que no es correcto, lo que está mal, para ayudarnos a elegir siempre el bien. Ojo a esto, la conciencia es el espacio donde podemos ver nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir, de decidir, de optar. Y en ese espacio Dios no se va a meter, Dios te va a dar a elegir entre aquello que está bien y entre aquello que está mal. Y aquí es donde se deforma la conciencia, aquí es donde se enchuecan los caminos. Por eso hay que discernir, hay que evaluar, hay que balancear y encontrar un justo equilibrio, ver ventajas y desventajas. La conciencia es el espacio de nuestras decisiones, pero eso es importante: orar, entrar dentro de nosotros y poder explorar lo que hago, por qué lo hago, para qué lo hago. ¿Es agradable a la mirada de Dios? ¿Es correcto? ¿Hará un bien para los demás? ¿Promoverá a los demás? ¿Me promueve como persona? ¿Me promueve en mi dignidad de hijo de Dios y promueve a los demás? Todo proyecto tiene que ir encaminado a esto, para que sea siempre bajo la ruta de la salvación, siempre bajo la ruta de la voluntad de Dios. Si yo actúo con esta conciencia recta, claro, voy a ir derecho, voy a ir en lo correcto, voy a ir en lo justo, con misericordia, con bondad. Descubrir siempre lo bueno, lo verdadero y lo bello en cada uno de nuestros proyectos. Y cada proyecto que promueve la dignidad, la fe, los valores, los principios humanos y cristianos, esos proyectos son de replicar y replicar y replicar, y de llevar a cabo con muchísima generosidad y de compartirlo también con otros. Otra idea muy bonita es que la conciencia recta es una conciencia formada, y formada a la manera de Cristo, porque la conciencia, a veces esas personas que nos dan confianza porque son transparentes, porque alcanzan a decirnos o a veces a corregirnos con verdad, con caridad y con misericordia. Esas personas saben a oro. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia recta, porque saben que tienen que llevar a esa persona hacia Dios. Si tú estás llevando a tus jóvenes a Dios, vas por buen camino. Ánimo, échale ganas, vas por buena ruta. Pero si algo por ahí anda medio chueco, párate, haz un stop y confróntate con alguien prudente, con Dios en la oración, con personas que te puedan ayudar a enriquecer ese proyecto. Incluso si cuando mi proceder, mi actuar, mis sentimientos, mis actos van alineados hacia un bien,
quiere decir que estoy haciendo lo correcto. No nos confundamos, a veces hay muchas voces o es que yo hubiera hecho así o es que yo hubiera hecho así, pues ya yo voy hacia esa línea. Claro, voy a irme midiendo, voy a irme confrontando en el camino, porque sé que quiero un bien para aquello que el Señor me ha puesto sobre las manos. Incluso lo derecho, lo correcto, lo recto, nacen de un corazón que está del lado de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nacen de las habilidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y es una habilidad interior que hemos aprendido a leer lo que Dios quiere para cada una de las personas que están en mi camino. La única finalidad es llevar a mi gente siempre más a Dios. Lo pienso, lo expreso, lo llevo a la oración, lo meto por escrito si es posible para tenerlo con fundamento, lo confronto con personas prudentes, nuevamente lo purifico y lo llevo a Dios. Cuando yo presento mis proyectos ante Dios y le digo, Señor, yo quiero hacer todo esto, mi intención de hacerlo se purifica. Se purifica porque el Señor actúa con toda su gracia y esa gracia se vuelve bendición cuando ya se lleva al acto concreto. Así sea un proyecto de meterme a escuchar a la gente, de llevar actos de caridad, de hacer un proyecto de evangelización, de enseñarles a orar, qué sé yo, cualquier proyecto que tú vayas a realizar para tus jóvenes tiene que pasar por la gracia de Dios, por la oración. Y también una última cosa, el orar y confrontar nos lleva a ser objetivos. ¿Qué quiere decir? Realistas. No hacemos proyectos megagalácticos que después se pierdan en el camino y que nos quedamos frustrados. Esos proyectos cuando pasan por los filtros del discernimiento, de la oración, del diálogo con personas que nos pueden escuchar y orientar, estos procesos nos ayudan sobre todo a promover y sobre todo a cuidar, a proteger de la fe de estas personitas. Bueno, jóvenes, pues les dejo este pequeño video, disfrútenlo, sáquenle jugo, es pequeño, es sencillo, pero espero que les pueda dejar mucho para su apostolado. Ánimo, y les dejo ahorita unas preguntas.